Yo diría que efecto neto es pequeño, porque Grecia representa creo que el 1.3 del PBI, 1.3% del PBI de Europa, pero el efecto es psicológico, ¿no? El efecto psicológico porque ya existe identificado un grupo de países vulnerables financieramente, y entonces el temor que suscita Grecia se puede contagiar, ¿no es cierto? Si hubiera una salida griega, también podría tener un efecto desestabilizador, pequeño, pero podría tenerlo. Entonces, económicamente puede haber efectos, pero yo creo que los efectos más grandes de la crisis griega son en cuanto a la salud de la Unión Europea, ¿no? En cuanto a la salud, porque ya hay bastantes críticas en cuanto a que hay un liderazgo excesivo de Alemania, que Alemania impone condiciones, que ha habido una especie de venganza alemana frente a Tsipras, porque Tsipras se atrevió a llamar a desafiarlas convocando un referéndum. Entonces al final el pobre Tsipras tuvo que llevar a Grecia en la nueva negociación después del referéndum, a pesar de que lo apoyaban, resultados iguales o peores, ¿no? Porque Europa, en términos, repito, puramente económicos, no importa que se vaya a Grecia, hasta dicen que hay muchos que quieren que se vaya a Grecia de una vez, pero repito, el efecto es que no hay solidaridad. Y se dice, ¿cuál es el objetivo de la Unión Europea según el Tratado de Maastricht? Subir el nivel de vida de los europeos. Entonces, ¿cómo pueden pretender que un miembro, por pequeño que sea, tenga la perspectiva de muchísimos años de crisis, en los cuales van a estar padeciendo desempleo, una baja considerable en sus ingresos, ¿no? Yo creo que ese es el efecto más importante, ¿no? Ahora, si hubiera habido, que no ha habido, concesiones especiales para Grecia, hubiera sido quizás más peligroso, porque otros estados que estaban en situación parecida hubieran pedido las mismas concesiones, ¿no? Entonces, en realidad, Alemania está en una situación bien difícil, ¿no? Han tenido que ser bien rectos porque quieren mantener la unión monetaria. ¿Qué lecciones? Que no tenemos ningún esquema. A ver, ¿qué lecciones? De manera amplia, vamos a ver si se pueden aplicar al caso latinoamericano. Hay gente que dice, y creo que tiene bastante razón, que la unión monetaria es un proyecto, se originó como un proyecto más político que económico, o sea que no haya realmente quizás factibilidad económica para hacer esto, que se hizo en el momento de la unificación alemana para asegurar que Alemania se quedara, ¿no? Que tomara el liderazgo de la unión monetaria, pero se dijo en ese momento que había países, sobre todo como Italia, la tercera o cuarta economía de Europa, que no podían seguir ese ritmo. Y es lo que se está viendo, ¿no? Lo que pasa es que la responsabilidad que hay en Europa es que se han estado haciendo los tontos generalmente sobre países que no cumplían las normas de la Unión Monetaria. Entonces, la voluntad política puede llevar a los estados a concertar acuerdos que después no están capacitados para cumplir, ¿no? Yo creo que eso es lo que se puede ver en el caso europeo, ¿no? Aunque claro, estoy adelantando, porque algunos dirán, pero si va a tener éxito la Unión Monetaria, pero con unos problemas bien grandes, ¿no? Y probablemente más adelante hay otros estados que tengan dificultades parecidas, porque Grecia no ha sido la primera, ¿no? Que tiene dificultades. Entonces, diría, la lección es respecto a adoptar, que se debe adoptar compromisos políticos cuando están respaldados por lo económico, si no, es voluntarismo y está destinado al fracaso, ¿no? Pero acá no tenemos nada ni remotamente parecido a la Constitución Europea, ¿no? Bueno, lo que se está planteando es mucho mayor integración, ¿no? Mucho mayor integración, o sea, que haya integración a nivel de políticas fiscales, no solamente de políticas monetarias, ¿no? Y eso es resistido porque entonces sería un paso bien grande en la subordinación de los gobiernos, no solo a un gobierno central que no existe, sino más concretamente al Banco Central Europeo, que está manejado por los alemanes. Entonces eso despierta cierto rechazo, ¿no? Entonces sería un fortalecimiento para que no pueda haber esto de que unos países tienen un déficit mucho más amplio que otros, de que unos países sacan demasiado crédito, ¿no? Tendría que haber mucho mayor control, mucho mayor, repito, subordinación. Entonces, ese es un gran debate, porque una cosa es decirlo, otra cosa es que los países acepten a que se hagan, ¿no? Bueno, la verdad es que a partir de la unificación de Alemania, el peso de Francia bajó bastante, o mejor dicho, el peso de Alemania creció bastante. Y que Inglaterra es un dato marginal porque no está involucrada en muchos asuntos de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo en esto de la Unión Monetaria, ¿no? Pero ahora se ha notado mucho más, quizás también por problemas de liderazgo de Francia,
y por el gran peso que tiene Alemania en la parte estrictamente monetaria, se ha visto pues, que es desequilibrante Alemania, ¿no? Lo cual me atrevo a hacer una reflexión que no he visto que la haga mucho, que la integración europea se emprendió para evitar el fantasma del desequilibrio que puede traer Alemania en Europa, en este caso militarmente, que ya ha producido varias guerras. Ahora estamos viendo un desequilibrio enorme en términos monetarios de Alemania. O sea, una especie de enfermedad alemana, una tendencia alemana a desbordar a los demás y a imponerse. Y se está imponiendo. No se está imponiendo de manera arbitraria. Alemania siempre está pidiendo que se sigan las reglas. Pero esto puede ser muy duro para países como Grecia, que tienen que sufrir austeridad. O sea que en cierta forma, digo, se está viendo pues, que es difícil la integración con Alemania. Es un país desequilibrante. Y Francia, que por mucho tiempo parecía el Estado que le hacía equilibrio, yo creo que se ha quedado bastante atrás. Así que hay un peligro ahora de que Alemania tenga un peso demasiado grande, o al revés, que Europa esté soportando un peso muy grande de Alemania, ¿no? Y que eso suscite descontento.